Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, hermanos y amigos, a este tiempo de devocionales diarios bendecidos en Cristo. El día de hoy continuamos con el capítulo 13 del Evangelio del apóstol Juan. Hoy día veremos desde el versículo 31 al 35. La palabra de Dios dice así: Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Lo primero que vamos a poder observar aquí es la salida de Judas. El texto nos dice cuando hubo salido. La salida de Judas del escenario de la última cena era un hito importante. Marcaba el punto sin retorno para Judas. Judas tuvo una oportunidad en la presencia del Hijo de Dios de arrepentirse antes de concretar su traición. Pudo haberlo hecho durante la cena, cuando Jesús celebraba su última cena, cuando Jesús le compartió la copa, símbolo de su sangre, o cuando le compartió el pan, símbolo de su cuerpo que habría de ser crucificado, o quizás cuando Jesús le lavó los pies, en la muestra de amor más humilde que alguien le hubiera expresado jamás. Pero finalmente Judas tomó su decisión, la de desechar todo lo que había recibido de parte del Hijo de Dios. Para él, Jesús no pasó de ser tan solo un maestro. Mi amigo oyente, ¿qué harás tú con Jesús? ¿Le seguirás como a un maestro o como el Salvador de tu vida? En segundo lugar, lo que podemos ver en este pasaje es la glorificación de Jesús y el Padre. El texto nos dice: dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida le glorificará. Aquí podemos ver que Jesús no ve la cruz como una derrota, sino como su triunfo. El triunfo del Hijo de Dios sobre el poder del pecado y sobre Satanás. La cruz, aunque podría en su apariencia marcar la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de Satanás, en realidad era todo lo contrario. En Juan capítulo 12, versos 31 y 32 leemos lo siguiente: Ya está aquí el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. En la cruz Jesús obtendría su gran victoria sobre Satanás. El enemigo había usurpado el dominio sobre la humanidad con la caída del hombre. El ser humano se había separado de Dios y se había constituido en enemigo de Dios, esclavizado por el poder del pecado y bajo el dominio de Satanás. Ahora, el Hijo de Dios, con su sacrificio, venía a derrotar al usurpador para liberar del poder del pecado a cada ser humano que pusiere su fe en Cristo, con un corazón arrepentido y dispuesto para vivir una vida nueva. Y esta salvación de la condenación habría de glorificar a su autor, es decir, a Dios mismo, y a su Hijo, el instrumento que él usó para hacerla posible. Amigo oyente, ¿has experimentado ya esta liberación del poder del pecado y la condenación eterna que Cristo ganó para ti? Este es el regalo de Dios para cada ser humano. Fue adquirido a precio de la vida de su propio Hijo, porque no hay otro camino para poder llegar a Dios. Jesús mismo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. La tercera parte de este pasaje la hemos titulado, en tercer lugar, el tiempo se termina. El versículo 33 nos dice así: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Jesús sabía que su partida de este mundo estaba cercana. Por eso quiere dejar a sus discípulos preparados para su partida. Sabía del desconcierto que se produciría en su muerte en la cruz, pero era necesario que sus discípulos estén preparados. Amigo y hermano, la palabra de Dios nos promete que un día Cristo vendrá a llevarse a su iglesia antes de que vengan los días más difíciles para la humanidad, llamados la gran tribulación, y se llevará a los suyos. ¿Eres tú parte de los suyos? Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Oyes tú la voz de Jesús hablándote cuando lees su palabra? ¿Cuando escuchas un mensaje cristiano o cuando un cristiano te lo comparte? ¿Sigues obediente la guía de Jesús cada día, aún a pesar de tus errores? Si la respuesta es sí, tú eres uno de los suyos y Jesús vendrá por ti. Si la respuesta es no, no pierdas más el tiempo y ponte a cuentas con Dios, rinde tu vida a Cristo y recibe su perdón y vida nueva. En cuarto lugar, lo que vemos en este pasaje es un mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo. En el versículo 34 y 35 nos dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Los discípulos ya sabían, gracias a Jesús, que el segundo gran mandamiento después de amar a Dios era el amar a su prójimo como a sí mismo. Pero aquí Jesús los lleva a otro nivel, un nivel del cual Él estaba dando el ejemplo. Él habría de dar su vida en sacrificio por amor a los seres humanos, y sus discípulos deberían también aprender este tipo de amor, el amor hasta el sacrificio. Un amor capaz de constituirse voluntariamente en el menor para servir a sus hermanos como en el lavamiento de pies. Un amor capaz de buscar la restauración del hermano que, habiendo pecado, ensucia sus pies y necesita de la misericordiosa gracia divina para volver al camino. Y finalmente, un amor capaz de llegar al sacrificio aun cuando te abandonen o no te comprendan. Él ya lo había dicho antes. Leemos la palabra de Dios, dice así: acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. En el versículo 35 vemos que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí podemos ver lo que sería una marca distintiva en la vida de los creyentes. El Señor Jesús va a decir que esta marca distintiva de sus discípulos sería el tipo de amor que se profesa, el amor de Cristo. Compartido sería la mejor forma de reconocer a los verdaderos discípulos de Cristo. Es hermoso ver cómo en muchas congregaciones cristianas se vive este tipo de amor entre hermanos y hacia el prójimo.
Jesús dijo, en esto conocerán todos. Y es que este tipo de amor no es el que se ve en un mundo donde reinan las apariencias, pero también es el tipo de amor que el mundo necesita, pero que muchas veces no quiere admitirlo. Se cuenta la historia de dos hermanos que se querían con todo el alma. Ambos eran agricultores. Uno se casó y el otro permaneció soltero. Decidieron seguir repartiendo todas sus cosechas a medias. Una noche el soltero soñó, no es justo. Mi hermano tiene mujer e hijos y recibe la misma proporción de trigo que yo, que estoy solo. Iré por las noches a su granero y le añadiré varios sacos sin que él se dé cuenta. A su vez, el hermano casado soñó también una noche. No es justo. Yo tengo mujer e hijos y mi futuro estará con ellos asegurado. A mi hermano que está solo, ¿quién lo ayudará? Iré por las noches a su granero y le añadiré varios sacos de trigo sin que él se dé cuenta. Así lo hicieron ambos hermanos. Y oh sorpresa, ambos se encontraron en el camino, una misma noche por tantos sacos, el uno para el otro. Se miraron, comprendieron lo que pasaba y se abrazaron con un abrazo de hermano aún más fuerte que antes y para siempre. Y es que el amor cristiano está pensando en la necesidad del otro, pero también el amor cristiano no necesita tocar trompeta para que todos se den cuenta de cuánto Él ama, sino que lo manifiesta de manera honesta y desinteresada. ¿Cuántas personas sin Cristo han abierto sus corazones al Evangelio por las muestras de amor que le mostraron verdaderos creyentes en Cristo Jesús? Que el Señor nos use como verdaderos instrumentos en sus manos para poder ministrar de este amor de Cristo a tantas personas que aún todavía no le conocen. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este renovado mandamiento que nos dejaste. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, oh Dios, a poder transmitir de ese amor de Cristo que has puesto en nuestros corazones en medio de un mundo que lo necesita urgentemente. Alumbra, Señor, a nuestros amigos oyentes para que también puedan, Señor, ser partícipes de este gran amor con que tú les has amado, sabiendo que el tiempo de tu venida está cercano, Señor. Te lo rogamos así, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.